En nuestro tiempo de entrevista hoy contamos con Gregorio Briz. Gregorio Briz, buenos días, diputado de Chunta Aragonesista. Buenos días. Es doctor en Historia, vamos a recordar un poco parte de su vida. Es doctor en Historia, fue profesor también de secundaria, empezó como concejal en su pueblo, en Cariñena, donde nació, y como decimos, es también diputado en las Cortes de Aragón. Bueno, decíamos, historiador, seguro que tiene muy en cuenta el tiempo para las reflexiones y para los análisis. ¿Cómo ha sido este primer año? ¿Cómo ha sido la gobernabilidad en el Gobierno de Aragón como socio de Gobierno Chunta Aragonesista del Partido Socialista? Pues me vas a permitir que empiece con una nota, digamos, de humor. Yo pensaba que iba a vivir mejor, ¿no? Estando en el Gobierno, que iba a ser todo más sencillo y que, bueno, pues que el clima de oposición es más complicado, más duro. Y, sin embargo, ha sido complejo. Porque fundamentalmente la política que tenemos en este momento en las Cortes y en el Gobierno de Aragón es una aritmética variable, no hay unas mayorías sólidas y esto lleva a tener que tomar acuerdos en casi todo. Y esto lleva un esfuerzo importante que posiblemente beneficie a la propia política, las decisiones que se toman, pero no es tan fácil como cuando hay unas mayorías estables que deciden pues, los presupuestos, las leyes, y luego hay otras mayorías o minorías en la oposición, y esto es un poco la dinámica que había hasta ahora. Sin embargo, ahora, con esta aritmética variable, las cosas son más complejas, aunque es verdad que se han intentado acuerdos de izquierdas y a veces pues no se cumplen del todo cuando se deberían cumplir. ¿Aplica la historia en este tipo de... Sí. La historia es fundamental para contextualizarlo, para analizar, para entender. Incluso los tiempos en la política son claves y las anacronías, diacronías y sincronías son claves, ¿no? Por lo tanto, por supuesto, la historia es una herramienta fundamental para poder entender la política y los tiempos de la propia política. Bueno, como decíamos, Chunta Aragonesista ha celebrado su comité nacional, ha decidido seguir apoyando al Partido Socialista, decían no a cualquier precio y para seguir haciendo izquierda y aragonesismo. No sé cómo ha influido la decisión del Partido Socialista de abstenerse ante ese gobierno de Rajoy en este comité y en esta decisión. Efectivamente, el presidente del partido, el señor Soro, dijo que esta decisión de la abstención en Madrid por parte del Partido Socialista pues, tenía unas consecuencias y que íbamos a intentar revisar nuestra posición global en Aragón, en todas las instituciones, no solamente en el Gobierno de Aragón, sino que tenemos pactos con el Partido Socialista en ayuntamientos, en comarcas, en diputaciones, y que lógicamente eso se iba a revisar y se iba a valorar qué significaba todo eso. Y eso es lo que hicimos realmente, porque al señor Lambanda se lo dijimos, esa decisión podía traer consecuencias pues un tanto desagradables para el propio Aragón. Es verdad que entendemos que la decisión en Madrid es consecuencia de una decisión que el Partido Socialista ha tomado, pero tendrá repercusiones en Aragón. Y nosotros entendemos, a pesar de todo, que Aragón puede tener un gobierno de izquierdas, unas mayorías de izquierdas, y hay que hacer políticas de izquierdas y aragonesistas para defender digamos, las peticiones de los aragoneses. Y eso es lo que vamos a hacer, porque sería inconsecuente que si hay un gobierno en Madrid del Partido Popular, aquí permitiésemos que hubiese otro gobierno del Partido Popular con decisiones equivocadas políticamente y que no hubiese posibilidad de llevar a acuerdos ese pacto de izquierdas que firmamos el día 13 de septiembre. ¿Y ese no a cualquier precio? Ese no a cualquier precio significa... Pues es muy sencillo. Nosotros hemos hecho un pacto con los aragoneses para poder hacer políticas aragonesistas y de izquierdas. Entonces, eso se tiene que transmitir en un presupuesto, en las partidas necesarias, en las decisiones adecuadas, en las leyes adecuadas, como la de emergencia social que aprobaremos ahora este mes. Es decir, políticas aragonesistas de izquierdas y dentro de ese pacto de investidura que tuvimos y que hicimos con el Partido Socialista al inicio de la legislatura. Por lo tanto, eso es a cualquier precio, es decir, hacer las políticas aragonesistas de izquierdas adecuadas que tiene el pacto de investidura y con las partidas necesarias. Dijimos, vamos a sacrificar las carreteras, bien, porque la gente es prioritaria, pero ya habrá un momento que habrá que hacer inversiones también productivas y en carreteras para poder mejorar la economía, el comercio, el turismo, y eso también es un compromiso que tenemos que defender, por supuesto. En la anterior entrevista que compartimos en este mismo espacio, usted hablaba de las dificultades de tener que negociar, hay que llegar a acuerdos constantemente, eso supone muchas veces también decir no a cuestiones incluso propias, ideológicas. Claro. En este tiempo ha sucedido, Chunta Aragonesista se abstuvo en la votación de ese aumento de crédito a la enseñanza concertada, por ejemplo. ¿Qué otros puntos les pueden llevar a diferencias con su socio de gobierno? Siempre ha sido manifiesta su diferencia también en temas relacionados con el agua, por ejemplo. Sin duda. Sobre el tema de la concertada, tengo que decir que fue una posición responsable dentro de un límite, porque efectivamente un gobierno tiene unos compromisos adquiridos y una normativa que cumplir, había unos convenios con los conciertos y que el gobierno tiene que pagar. Evidentemente nosotros como responsabilidad no podemos votar que no, y por ideología, porque decimos que hay que desmontar progresivamente la escuela concertada o haciendo una oferta pública y donde haya dos aulas, una de concertada y otra de pública, que esté prioritaria la pública de nuestro punto de vista. Entonces, en esa línea ideológica y de corresponsabilidad política dijimos que nosotros era una abstención porque el gobierno no puede prevaricar y tiene que cumplir sus acuerdos. Y por otra parte,
todo el mundo sabe que en el tema del agua no tenemos ningún acuerdo, al contrario, hay discrepancia absoluta. Es decir, que Yesa nosotros defendemos que no y el Partido Socialista defiende que sí. Las comarcas, el modelo comarcal, el modelo institucional que se defiende en Aragón, pues por parte del Partido Socialista está más por los municipios y no a las comarcas. Nosotros creemos que sí, que los municipios, pero también las comarcas. Y no pasa nada, porque yo creo que ni llega a un 10% de las desavenencias. Incluso las desavenencias se pueden llegar a acordar, como se dice políticamente. Por lo tanto, yo pienso que la mayoría de las cosas coincidimos y hay otras que evidentemente no, y algunos matices tampoco. Pero bueno, es cuestión de acordar, de pactar y llegar a acuerdos. Y lo que no se llega a acuerdo, pues se discrepa y aquí no ocurre nada más. En el mes de noviembre, en el que ya hemos empezado, se empieza a hablar siempre de los presupuestos, y es que no se ha hecho antes. Con ese acuerdo de las fuerzas de la izquierda sobre la mesa, que no sabemos exactamente en qué momento está, pero con ese acuerdo, ¿usted cree que van a ser fluidas las negociaciones para cerrar unos presupuestos? Yo creo que lo primero, que una vez que Chunta Aragonista decidió en el comité del sábado pasado que nos íbamos a quedar en el gobierno, hay que hacer una cosa, y es que hay un acuerdo parlamentario de las 4 fuerzas de izquierdas, de Partido Socialista, Podemos, Izquierda Unida y Chunta Aragonista, donde nos tenemos que sentar, entre otras cosas, a marcar las prioridades del presupuesto del 17 antes de hacer el proyecto de ley y llevarlo al trámite parlamentario de las Cortes. Por lo tanto, yo creo que hay que convocar esa mesa de los 4 partidos cuanto antes y poder empezar a trabajar y decir cuáles son las prioridades. Si algún partido no está de acuerdo con esto, pues entonces que diga que esos acuerdos se han roto y que las consecuencias que tenga sean todas. Y si no, pues que diga exactamente lo que tiene que ocurrir. Lo que no se puede estar es todo el tiempo amagando y no dando. Yo creo que se acaba el tiempo de amagar y empieza el tiempo de dar. Y de dar significa soluciones a los aragoneses a través de los presupuestos, que es una de las herramientas fundamentales políticas que tenemos. Eso le iba a preguntar, ¿cree que son en estos momentos los presupuestos una prioridad? Por supuesto, por supuesto. ¿Ya ha conformado el Gobierno, además, a nivel nacional? Por supuesto. Si el techo de gasto ya está claro, los impuestos que llegan a Aragón, es decir, todas las cuestiones que el Gobierno de Madrid tiene que plantear, que supongo que estarán rápidamente claras, por lo tanto, el presupuesto es fundamental, porque si no, ¿qué ocurre? Ya va a haber problemas para poder cumplirlo en tiempo y forma a finales del año, pero si no aprobamos un nuevo presupuesto que recoja las decisiones y las prioridades políticas, lo que haremos es una prórroga del presupuesto del 16. Y eso significa que hay una serie de cortapisas porque no puedes hacer inversión, no puedes hacer transferencias y no se podría hacer las políticas adecuadas para resolver los problemas que Aragón tiene. Por lo tanto, prioridad en este momento, los presupuestos, sin duda alguna. Yo creo que es una de las leyes principales, entre otras también la renta social básica o la de emergencia social de la vivienda, como estamos comentando, que aprobaremos este mes de noviembre. Por lo tanto, hay prioridades fundamentales y entre ellas los presupuestos, sin duda alguna. Y como socio de gobierno Chunta Aragonesista, ¿qué espera de estas cuentas que se aprueben para 2017? Yo creo que 2 cosas fundamentalmente. Seguir con las políticas sociales, sin duda, eso es algo que vamos a seguir defendiendo, mejorando la sanidad, la educación y las políticas sociales. Y como he dicho hace un momento, mejorar también el capítulo de inversiones, intentar pues eso, que mejoren las carreteras, que haya una inversión productiva, que acabe con el paro en la medida de lo posible. Bueno, pues hay que acompasar las 2 cosas y que intentar que los aragoneses, que tienen una situación complicada, la tengan mejor. Y en esa línea tenemos que trabajar. Por supuesto, todo dependerá de los recursos que tengamos y habrá que priorizar, porque el techo de gasto, sin duda alguna, te condiciona. Pero yo creo que en esa línea tenemos que seguir trabajando y, por supuesto, hacer políticas aragonesistas que para Chunta son fundamentales, como es el tema de las lenguas, el tema del Canfrán, el tema de las infraestructuras, liberación de peajes. Bueno, hay mucho por hacer y desde luego nosotros vamos a seguir defendiendo en ese terreno lo que estamos haciendo en este primer año y continuaremos en esa línea, por supuesto. Bueno, en Aragón suma la mayoría de izquierdas, pero en los últimos meses no ha sido fácil llegar a acuerdos, se ha tenido que negociar, se ha tenido que hablar mucho. Sí, sí. ¿Dónde cree que reside el principal problema de que sea tan costoso llegar a los acuerdos? Bueno, yo creía que era una cuestión de principios y de prioridades y no tanto de tactismo político. Pero en este momento ya no sé qué pensar. Yo creo que hay fuerzas políticas que estaban pensando más en lo que ocurría en Madrid que en Aragón. Para nosotros, para Aragón es más importante que lo que ocurra en Madrid. Pero a otros parece que la táctica que ocurría en Madrid, si se ganaba el PSOE, se hacía la hegemonía de izquierda, el sorpaso. Bueno, hay toda una dinámica que condiciona todo. Entonces, esa estrategia política electoralista, que yo creo que ahora se ha acabado, pues ya es el momento de empezar a sentarse y dejar de amagar, como he dicho hace un momento, y tomar decisiones que beneficien a los aragoneses y aragonesas desde un proyecto de izquierdas y aragonesista. Si eso no se hace, habrá que explicarlo muy bien, porque entonces estamos haciendo
facilitando las políticas de la derecha para que el Partido Socialista sucumba y pueda alcanzar la hegemonía de los partidos. A mí eso me empieza a preocupar, porque lo que me interesa sobre todo y fundamentalmente es Aragón, y no el titular, como dicen algunos que parece ser, como dice Félix Ortega en su libro La política mediatizada. Bueno, los titulares es lo que importa, ya no importa lo que ocurra más. Entonces, a mí eso me empieza a preocupar, porque aquí lo que tenemos que hacer los políticos es resolver los problemas de la gente, que para eso nos han votado y para eso estamos con nuestras responsabilidades. Y ya brevemente para terminar, ¿cómo cree que va a ser lo que queda de legislatura? Pues yo creo que entretenido, y no quiero frivolizar. Vamos a ver, cuando digo entretenido significa que cuando una aritmética electoral y una aritmética parlamentaria no te permite grandes mayorías, pues es bueno llegar a acuerdos, porque en esos acuerdos está la grandeza de la política. La grandeza de la política es ceder parte de lo tuyo y coger parte del otro. Si no se cede en ningún caso, eso se llama sectarismo, totalitarismo, y no se llega a ningún acuerdo. Por lo tanto, a mí la gran virtud de esta legislatura es que se puede llegar a acuerdos por parte de 4 fuerzas políticas que tienen discrepancias de cosas importantes. Y cuando se llega a acuerdos, se gana casi siempre la ciudadanía. Muchísimas gracias, Gregorio Bri, diputado de Chunta Aragonesista. Que vaya bien esta legislatura. Gracias a vosotros por invitarme. Buenos días. Buenos días.